Bueno, ahora creo que le corresponde a ustedes hacerle preguntas a nuestros invitados. ¿Por qué tardó tantos años en publicar la poesía? El ejercicio de la poesía ha sido permanente en mí, pero yo al mismo tiempo he visto que la mayoría de los poetas se ensayan o se dibujan de una manera que nunca me ha gustado, y entonces he preferido nunca entregar un poema porque me parece que no me pertenece eso, esa parte no me pertenece. La escritura para mí es una cosa profunda, misteriosa, que yo no entiendo, que algunas veces soy como un imbécil delante del papel, que al mismo tiempo siento el histrionismo de ser y me doy cuenta que soy un mequetrefe. Y eso, por eso yo no doy la poesía, no he dado la poesía. La he dado ahora porque digo yo, bueno, tienes 80 años. 81. Bueno, espérate, nena. Espérate un momento. Espérate un momentico. Cuando yo entrego estos poemas, yo tengo 80. Que fue ahora, ya tengo 81 porque yo nací el 4 de enero, así que tengo 81. Pero... ¿y de qué estábamos hablando? De la poesía, ¿Por qué se demoró tanto sacar la poesía? Sí, es por timidez en el fondo. En el fondo yo soy muy tímido. Soy extraordinariamente tímido y esto es como un pedazo de la vida de uno, ¿no? ¿Qué tú piensas? Hay más honestidad en la poesía que en el teatro, ¿no? Son dos clases, son diferentes, y son lo mismo. Yo no creo que haya una gran diferencia entre un poema y una obra de teatro. Una es más corta y la otra es más larga, pero uno pasa los sofocones con las dos, tanto con el poema como con una obra de teatro, porque hay ciertas exigencias, cierto rigor que debe haber, y no es fácil, pero si uno ama en la vida y si uno ama la vida, si uno ama a alguien, o si uno ama, no sé, las hojas estas que están cayendo algunas veces, la brisa, el calor, una mirada, un gesto, vale un poema, ¿no? Y vale también una obra de teatro. Magali, tú estuviste 20 años prácticamente poéticamente silenciada, ¿no? Sin escribir nada. ¿Por qué ese tiempo tan largo, ¿no? En no volver a escribir y ahora vuelves a publicar un libro? ¿Qué pasó? Porque yo siempre hay en mí dos personalidades, una que es muy social y otra que es muy metida en sí misma y que necesita purificarse todo el tiempo. Y a mí a veces me molesta mi propia personalidad cuando estoy en las artes, o sea, en el teatro y después en la poesía, la exposición, porque uno se vuelve superficial hasta cierto modo, ¿no? Sin quererlo, y eso me molesta. Cuando empiezo a pensar sobre ese punto me da una gran culpabilidad y necesito, yo me imagino que sería. Encima de eso yo fui a Cuba, mi hermana murió y mi madre murió también, y me imagino que tendría repercusiones. Ahora lo pienso, antes no lo pensaba, y decidí no se me ocurría escribir nada más. ¿Tú escribes todos los días? Ahora sí, en ese momento no.
En ese momento, cuando era muy joven y estaba escribiendo, siempre era, ay, que voy a escribir ahora, y esa cosa de tener que complacer algo en mí como para seguir en la rueda de las publicaciones. Entonces decidí que no, además ocurrieron otras cosas. Mi amor hacia los animales, que es intenso. Me empecé a encontrar animales en la calle y a protegerlos. Además me imagino que el dolor de la pérdida de mi familia, de mi hermana y de mi... hicieron que también la compasión estaba a flor de piel. Además yo creo que no se puede ser poeta si tú no atiendes otros affairs de la vida. Tú no puedes ser poeta. El poeta no es la persona que escribe solamente. El poeta es el que lleva una conducta en la vida poética. Y tú tienes que responder a todas las cosas que se presentan en tu vida. En mi vida se presentó los animales. ¿Cómo yo iba a pasar por alto ver animales abandonados y estropeados enfrente de mí y no recogerlos y llevarlos a una casa? Pero claro, eso es un método. No es así de decir, ay, ahora voy a recoger animales y pum, pum. Eso requiere 20 años. Y a eso fue a lo que me dediqué y todavía me dedico. Y cuando empecé a escribir de nuevo fue como si no hubiera dejado de escribir jamás. Quiere saber, Ángel Cuadra, ¿cuándo escribiste Orfeo? Ángel, esa obra estuvo rondando como escritura cuando yo tenía 23 o 24 años. Entonces hice una especie de poema que naturalmente al pasar el tiempo destruí. Porque yo algunas veces borro mucho y tacho mucho y olvido mucho. Entonces yo creo que la poesía mía son residuos de lo vivido. En el año de 2001, de golpe hice el poema. Y era el mismo poema que había hecho antes, pero ahora con mayor ritmo, mayor serenidad, mayor, no sé, es como danzar un poco con las palabras. Y nada, salió, y bueno, ya. Y los años que pasaron fueron sencillamente nutricios, fueron cosas. Por eso yo, cuando la gente joven me dice, no, porque yo no puedo, tú sí puedes, todo el mundo puede, crear todo el mundo puede, pero naturalmente se necesita dedicación. Todo el mundo puede hacerlo, pero se necesita una profunda penetración de las cosas. Sí. Te conozco hace muchos años. Sí. Te admiro mucho y sé también tu predicción para la trascendencia. ¿Dónde podemos notar tu identificación con Orfeo? Yo me identifico con Orfeo en la mirada de los otros, en el amor, en la ternura, en el odio, en el desprecio, porque ahí está Orfeo. Orfeo va caminando con todos nosotros. ¿Qué sintió usted cuando escribió El Parque de la Fraternidad? Mira, el Parque de la Fraternidad fue un ejercicio escolar. Fue un ejercicio escolar que yo lo ofrecí en una especie de, ¿cómo eran los talleres, no? En un taller. Y entonces a mí me pareció interesante el tema, pero no la realización que yo había hecho. Y pasaron unos cuantos, 2 o 3 años, y logré hacer el Parque de la Fraternidad, que relata única y exclusivamente mis vagabundeos en la ciudad de La Habana, y quizás también
en la ciudad de Bayamo, porque mi infancia y mi adolescencia y la juventud, los primeros años de juventud, pasaron en la ciudad de Bayamo. Y para mí es como una ciudad críptica, misteriosa y adorable, porque la llevo en mi corazón. Y hay muchas cosas aquí también de La Habana, porque el momento en el cual el muchacho está discutiendo con el supuesto caballero de París, el viejo, que es, en el fondo es el caballero de París, yo creo que es como algo entrañable para mí, y que yo, no sé, que traté de expresar esos recorridos que yo hacía. Yo también puedo ser el muchacho, como puedo ser la negra que hace visaje y que solamente habla al final.